Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, muy buen viernes al fin, otra vez. Y qué mejor que ponernos a debatir sobre lo que ocurrió anoche, que ha dejado muchísima tela para cortar. Un capítulo 8 súper interesante, donde hemos visto muchos temas que atraviesan a la escuela hoy, lamentablemente, como el sexting, por ejemplo, donde un video de Mónica de Villamore empieza a viralizarse a través de sus propios compañeros. Vamos a estar hablando de eso, del abordaje de la escuela. Vamos a estar hablando también de las relaciones o de cómo rehacen la vida los adultos y cómo la perspectiva de los hijos también en este tema. Vamos a estar hablando de todo lo que ocurrió anoche, que ha dejado muchísimo para debatir, para pensar y para pensarnos también a nosotros. Tenemos un plantel, una plantilla que no saben lo que es. Va a estar picante y se los digo en serio, ¿eh? Eduardo de la Cruz, profe de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Ayelena Altamirano, una activista que es casi una celebrity en las redes sociales porque es activista feminista, pero además también es profesora de Ciencias de la Educación. Está Marina Tomasini, especialista en ESI, ella es psicóloga también. Y está con nosotros Nazaret Abiuso. Ella es una adolescente que nos va a ilustrar y que nos va a contar la perspectiva desde, por supuesto, de lo que sucede en las aulas, en las escuelas secundarias. Bueno, Guy Debord es el filósofo que se aborda y Eduardo de la Cruz es uno de los profes que más enarbola la bandera, ¿no? En la Facu. Si hoy estuviera vivo, porque él murió en el 94, Debord. Si hoy estuviera vivo, él hablaba justamente de las redes sociales, no de las redes sociales, perdón, hablaba de la pantalla como un modo de mostrarse. Si estuviera vivo, ¿cómo estaría? Seguiría pensando la cultura del espectáculo, cómo nos representamos y abordaría nuevas temáticas como las diversidades y un montón de cuestiones que seguramente vamos a debatir aquí, porque hoy somos sujeto y objeto de cultura mediática y de pantallas. Voy a saludar a Nazaret Abiuso, estudiante de tercer año de la Escuela Robles. Nasa, la pregunta para vos tiene que ver con las redes sociales. Del 1 al 10, ¿qué tan importantes son en la vida tuya y de tus amigos, de los adolescentes y de las adolescentes en general? Yo pienso que tendría un 10 de importancia, muchísima importancia, sobre todo ahora en la pandemia, en toda la virtualidad es uno de nuestros únicos medios de comunicación. Entonces, sí, para mí tiene muchísima importancia hoy en día. ¿Del 1 al 10? Un 10. ¡Wow! Ayelena Altamirano, el saludo es para vos. Activista feminista, lo decíamos. Trabajás también muchos temas vinculados a la ESI, a estos temas que también atravesaron este capítulo. ¿Qué es el sexting concretamente? Y el sexting tiene que ver con esa práctica de filmarse y de sacarse fotos y compartirlas hacia otro, en donde muchas veces es porque uno lo decide por su propia voluntad, no en todos los casos, y lo más importante de esto es que es una práctica que existe, que no hay que negarla y que más bien me parece que hay que darle herramientas a los jóvenes para que puedan saber cómo sextear, como se dice ahora. Bien, y existen distintos abordajes y de eso vamos a estar hablando también en el programa porque existen como dos visiones contrapuestas. Voy a saludar a Marina Tomasini, psicóloga, también trabaja todos los temas vinculados a la ESI. Mari, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? La pregunta para vos tiene que ver justamente con esto, con el abordaje que hizo esta escuela en particular, el Instituto Guimerá de Cataluña, de Barcelona, el instituto en el que Merlí es docente, respecto de cómo resolvió esta situación y cómo deben abordarlo en las escuelas también. Me parece que el capítulo arroja un elemento interesante para pensar las intervenciones escolares que suelen ser muy frecuentes. Lo primero que vemos es un director que decide ir a hablar con el grupo clase, ir a hablar con las familias, mandar correos electrónicos a las familias, involucrando a un montón de gente, sin haber hablado con Mónica, que es la persona afectada. Es decir, a mí me parece que prende una luz de alerta para que podamos discutir, que suele ser un modo de intervención muy frecuente, que Mónica es borrada, no tiene voz, solo hacia el final del capítulo, en todo caso después ahondaremos sobre esto. Hacia el final del capítulo, Mónica puede plantear su voz, decir cómo se siente, pero en toda la intervención escolar aparece esta falta de consideración de lo que ella necesita como reparación ante un hecho que la avergüenza, que la violenta y que la deja expuesta. Y por otro lado, me parece que lo que trasluce todo el tiempo en las intervenciones
es que no se termina de romper un imaginario de responsabilización de Mónica. Como ella se filmó, es que se joda, sería que es un núcleo muy duro de nuestro imaginario cuando pasan estas situaciones. Por eso es recién hacia el final del capítulo que aparece el foco puesto en la responsabilidad de los que viralizan el video, que me parece que ahí hay todo un tema para trabajar desde la educación sexual, cómo desarmar las redes de complicidad y cómo generar interpelaciones éticas a quien viraliza un video que fue elaborado en otro contexto, que es el de la intimidad de una relación sexual. Pero también al final del capítulo aparece un Merlí hablando con ella diciéndole no te filmes. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Después me van a contar ustedes su perspectiva de este abordaje. Hacemos la primera pausa aquí en este debate, ya volvemos. El sexting es uno de los grandes temas de esta noche cuando se viraliza un video de Mónica de Villamore y sus compañeros y sus compañeras se hacen eco y empiezan a mandarlos, aunque otros adoptan otra actitud. Quiero abrir este debate con Marina Tomasini para preguntarle si esto, en primera instancia, es una práctica que sucede en las escuelas en Córdoba y en el país, en realidad. Si sigue sucediendo esto. Sí, es una práctica frecuente y a mí me parece interesante tomar esta primera escena. A mí me hizo acordar a la idea de la cofradía de varones, digo, porque este consumo de una imagen de una compañera en una relación de intimidad se produce con una serie de gestos en una práctica de sociabilidad entre varones que suele ser muy frecuente, digamos, para pensar también los contextos de consumo y viralización de este tipo de videos. A mí me parece interesante pensar la posición de Joan, porque me parece que nos da algunas pistas. Joan al inicio plantea una posición algo diferente con respecto al resto de sus compañeros, relativizando, diciendo que cada uno en su casa puede hacer lo que quiere y que se opone a que se pase en el video, pero luego Joan no logra quebrar la lógica de la cofradía, como dice Rita Segato, y termina sucumbiendo a las presiones sociales del grupo, termina riéndose, mirando el video. Me parece que ahí hay algo muy interesante para pensar cómo estos consumos de imágenes, fundamentalmente de chicas, suele ser así, en este caso, en esta escena en particular, se inscribe en la lógica del juego de pertenencia entre varones, de los códigos grupales entre varones, y hay una presión social muy fuerte para que así sea. Y yo decía que me llevó a pensar en esta idea de Rita Segato del mandato de masculinidad y de las pruebas de masculinidad para pertenecer a las cofradías de varones, porque lo que exige el mandato de masculinidad es que haya una práctica de demostración. En este caso, en el mandato de masculinidad, los chicos tienen que espectacularizar este consumo de las imágenes de su compañera ante los otros compañeros varones. Me parece que por suerte estas prácticas de la mano del feminismo vienen siendo fuertemente cuestionadas, a pesar de que siguen sucediendo y son frecuentes, que está siendo fuertemente cuestionado esta desigualdad para vivir y expresar los deseos eróticos, porque a fin de cuentas es una chica la que es expuesta, es una chica la que es juzgada, pero a pesar de los fuertes cuestionamientos, sigue siendo muy frecuente este doble estándar para, poner el foco y juzgar, porque en la escena aparecen muchos comentarios en torno a una Mónica que se la ve disfrutando su sexualidad, a una Mónica que se la ve gozosa, y entonces ahí aparece también la sanción, las etiquetas creo que usan la palabra guarrona, ¿no? Guarra, le dicen, qué guarrona que es. Bueno, y esta espectacularización, le pregunto a Yelen, ¿es una forma también de violencia o no, Yelen? Sí, en realidad creo que lo que es una forma de violencia es difundir fotografías del ámbito de la sexualidad de cada una que no fueron con consentimiento dada esa difusión, que yo pude haber consentido que nos filmemos, que disfrutemos de esa práctica, pero que no necesariamente que eso se difunda es algo que yo permití. Y me parece que en el caso de la serie lo que se ve es cómo se pone en cuestión
cómo esto que decía Marina, como cómo tiene que vivir la sexualidad las mujeres y los varones. Digo, ahí no hay una sanción y no hay una mirada negativa hacia esos varones que se muestran, que viralizan, sino más bien es como, bueno, se lo buscó, para qué lo hizo. Y yo creo que hay como una culpabilización a la persona, que en este caso es mujer. Y no es casual que sea mujer. Creo que tiene que ver con lo que pasa cuando las mujeres deciden mostrarse como disfrutando de su sexualidad, disfrutando del placer, y me parece que aparece una visión bastante moralista sobre lo que las mujeres deben hacer y no, o sobre lo que las jóvenes deben hacer y no. Entonces, si se te difunde una imagen de vos de esa manera, rápidamente el imaginario es que sos una mujer, sos rápida, sos fácil. Entonces creo que lo que no se aborda, y que es lo que es interesante pensar cómo se tiene que hacer, es desde una perspectiva de género, de qué manera están construyendo sexualidades, placeres y la erótica esos jóvenes, y de qué manera es lo más igualitaria posible. Creo que hay una desigualdad en eso y tal vez no se pone en tensión de esa manera. Nazaret, ¿se comparten este tipo de videos? No te digo de compañeros o de compañeras, sino también videos eróticos, ¿se viralizan entre adolescentes? Y yo diría que sí, no me ha pasado, pero sí he conocido gente que le ha pasado. Pero si bien retomo lo que ha dicho Marina, en un colegio, por ejemplo, me parece que en vez de involucrar tantas personas, deberían intentar concientizar y tal vez explicar los riesgos que podrían haber. Y así sí me parece que, por ejemplo, el personaje de Mónica no lo hubiera pasado tan mal, hubiera sido una experiencia muy diferente. ¿Es algo que sucede solo entre adolescentes, Edu, en tu perspectiva? No, yo creo que no. Me parece que, y Debord lo plantea, la cultura del espectáculo es esa reproducción de imágenes y sucede en todos los ámbitos. Estamos analizando este capítulo y vemos la cultura adolescente, pero también está esa señalización. Cuando hay un video que muestra una libertad o diversidades, ahí está el dedo señalador de la institución, de la cultura, ¿sí? Una cultura patriarcal, digamos, me parece como interesante. Por eso te decía, Debord hoy sumaría un montón de cuestiones desde su vanguardia situacionista de esas diversidades, porque lo que plantea en la cultura del espectáculo es analizar lo ideológico de la reproducción al infinitum de las imágenes, y que toda imagen tiene una ideología. En este caso lo vemos porque justamente es sancionatoria, digamos, sancionar a alguien y señalar con un dedo culpabilizador. El cine también lo ha hecho en películas de estos últimos años, y hay chicas que han tomado la posta, guionistas y directoras, para demostrar y desmontar toda esta cultura patriarcal hasta de la violación, digamos. Bien, y como bien lo señalaban Eduardo, Ayelén, Marina, los cuatro han dejado entrever un poco que lo que sucede justamente, generalmente son los varones los que tienen este tipo de prácticas. Y una cosa interesante que sucedió anoche es cuando Berta le cuenta a Mónica que andaba dando vueltas un video de ella. Y existe ahí como una especie de sororidad. A ver, lo vemos. ¿Y si lo ha hecho por dinero? Pues no tengo ni idea. Entonces, ¿habéis preparado el examen o no? Yo no, como siempre. ¿Examen? ¿Qué examen? Joder, Mark, siempre estás... Tía, tienes que saberlo. Me han dicho que hay un vídeo tuyo donde sales desnuda. ¿Qué? Un tío que iba contigo al otro Insti se lo ha pasado a uno de segundo. Y lo ha visto todo el mundo. Bueno, no era Berta, era Tania la que le contaba, yo me confundí allí. Y estos códigos, esta sororidad se está viendo cada vez más, ¿no es cierto, Ayelén? Sí, creo que a lo largo de estos años se han podido discutir cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo nos vinculamos con los pares, con ver a la otra no como una competencia, sino como una compañera. Y yo lo que veo ahí es como, bueno, tal vez la empatía de pensar, pude haber sido yo, fuiste vos, vengo y te cuento. Y me parece que está bueno y que es interesante, porque en definitiva es lo que ayuda y lo que hace a que uno no se sienta tan sola en un proceso como ese tipo. Digo, que me parece que algo también que no se dice y que es importante cuando suceden estas prácticas es que necesitas de otros y de otras para poder sobrellevar una situación
que es bastante triste, digo, hay gente que la ha pasado muy mal y que implica para muchos dejar de ir a la escuela, querer cambiar de grupos sociales, digo, entonces, bueno, me parece que acá es interesante ver que, bueno, hay una compañera que viene, habla, me acompaña, tal vez lo que vemos es dónde están los adultos, que creo que ahí está la mayor dificultad o lo que por ahí nos llama la atención de este capítulo, de lo que hicieron los adultos y lo que no hicieron. Bueno, ya nos vamos a meter con el rol de los adultos y de las adultas en este capítulo. Le quiero preguntar a Nazaret, tal como decía Marina, existen cofradías de varones. ¿Existen cofradías de chicas, NASA, en el aula? Sí, yo diría que sí, porque es, bueno, como dice mi compañera, es muy importante unirse, sobre todo si se da una situación en la que, sobre todo, un grupo de mujeres debe unirse para cambiar los estándares, para intentar, ¿cómo decirlo? Para intentar imponer, tal vez, esta unión, para, digamos, hacer como un grupo que pueda juntos, o sea, juntas, imponer una idea. Por ejemplo, concretamente, ponémelo en un ejemplo del aula. Por ejemplo, a ver, cuando se da una situación incómoda para una chica, es importante que el grupo esté unido y podamos defendernos. Así no nos pasan por encima, por ejemplo. Hacer escuchar nuestra voz. Bien, bien. Marina, ¿cómo se trabaja este romper esta cofradía de varones o este sistema patriarcal, como decía Edu, en el aula? Bueno, me parece que hay muchas puntas y ahí hay toda una línea de trabajo para la ESI. Cada vez más el tema de las masculinidades, de trabajar con las masculinidades, empieza a aparecer como un tema que es necesario trabajar desde la ESI. Me parece interesante poder desarmar en estas prácticas que vemos en el capítulo el mecanismo de autojustificación, es decir, si ella se filmó porque a ella le gusta que se joda, yo tengo derecho a hacer con este video lo que quiera, digamos, cómo empiezan a operar estos mecanismos autojustificatorios. Pero, digamos, me parece que también cuando pensamos en cómo se puede trabajar desde la ESI, no es solamente organizar un taller o invitar a alguien que pueda hablar del tema, es estar atentas desde el lugar de la docencia también, estas cosas que van surgiendo en la vida cotidiana de las escuelas y poder intervenir ahí. A mí me parece que es precisamente ir estando atentas a estos acontecimientos, poder introducir preguntas, intervenciones que hagan pensar, que ayuden a desnaturalizar estos modos, estas prácticas, que son prácticas de violencia en definitiva, claro, y que se invisibilizan como prácticas de violencia porque hasta hace muy poco tiempo eran construidas como, bueno, los juegos típicos de varones, los modos de masculinización. Hoy le podemos poner otro nombre, y no es poca cosa poder poner otro nombre, porque ese es el proceso de desnaturalización que se puede abordar desde muchas aristas en la escuela. Bueno, hablando del abordaje de la escuela, justamente queremos recordar el momento en que el director entra al aula y toma una determinación con los chicos, con los peripatéticos. Bueno, resulta que nadie ha hablado con Mónica. Existen como dos corrientes, ¿no?, para abordar este tipo de problemáticas en el aula, Ayelen. Sí, existen dos formas, que debe haber un montón más, pero digo que vemos en este último tiempo como una tensión entre quienes niegan la práctica y a su vez la cuestionan. Creo que también tiene que ver con el estigma hacia las redes sociales, como hacia mostrarse, ¿no?, lo público, y a su vez con esto de, bueno, si es una chica seria, se tiene que cuidar y por lo tanto no tiene que realizar determinadas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que le dice Merlí, no? Le dice, vos sí, no te tendrías que haber filmado. Totalmente. No tendrías que haberte expuesto a eso. Y otra que me parece que es la que viene en estos últimos años, con lo que desde el feminismo también se está discutiendo, que tienen que ver con poder decidir sobre nuestro propio cuerpo y decidir sobre el placer y sobre lo erótico y lo que nos gusta. Y eso tiene que ver con no negar que el sexting te puede gustar, sino darle herramientas a los jóvenes, a las jóvenes,
para que sepan qué es lo que puede llegar a suceder si no se cuidan en algunos aspectos. Digo, hoy se habla de, bueno, filmate y registrate de manera anónima, que eso es que no se vea tu cara, filmá y registrate y no lo dejes en la nube, sino que esté guardado en un dispositivo tuyo, que no compartido con otros. Digo, hay como una serie de aspectos que tienen que ver con no lo neguemos ni seamos moralistas en relación al sexting, sino más bien les demos información a los jóvenes y sobre todo a las jóvenes que son las que sufren como estas situaciones de violencia en donde muchas veces hay un varón o despechado o enojado, que su manera de violentar no es tal vez físicamente, pero sí es mediante estos actos en donde te estigmatiza y busca justamente que la imagen pública hacia vos sea absolutamente negativa. Usaste una palabra, porno-violencia. Sí, porno-venganza. Se habla de la porno-venganza o de la venganza que ocurre en las relaciones, en donde en muchos casos tiene que ver con esto, difundir imágenes, videos que han sido registrados con consentimiento en un momento en una pareja y que luego con una ruptura o con un enojo el varón difunde. Entonces digo, me parece que es importante ver que eso es violencia también. No solo que te acosen, que te llamen, que te peguen, sino también que difundan imágenes que vos no permitiste y que además vos habilitaste en un momento particular de esa relación a que se filmen y después no. Entonces digo, bueno, ahí aparecen como estos sujetos, el que envía y después quienes reenvían. Entonces en el caso de los jóvenes me parece que la discusión es por qué reenviamos o por qué seguimos reenviando esas imágenes en las que somos conscientes de que no hubo consentimiento del otro lado, claro, y que en definitiva no ayudan a nadie. Nazaret, ¿cómo entra la ESI al aula? Recién hablabas de que las chicas se abroquelan ante situaciones injustas y para defenderse, para tomar una posición común. ¿Cómo entra la ESI al aula? ¿Existe algún tipo de resistencia o no? ¿Ya entra de manera natural y todos lo ven con buenos ojos? Me parece que depende mucho de varios factores. Por ejemplo, de la educación en casa, más que nada, de qué tan tabú es el tema en la casa. Depende también de qué tan informados estén los jóvenes. Y me parece que sí, es muy importante que todos nos concienticemos bien para evitar estas situaciones. Y dejo como una pregunta que me había quedado cuando vi el capítulo, que es ¿por qué el contenido sexual atrae? La tiro. La tiro y se la tiramos a Edu de la Cruz. Y las imágenes atraen de por sí, y estos contenidos mucho más, justamente cuando vemos reproducidos, es el espíritu voyeur que tenemos todos, digamos, ¿no es cierto? Lo que surge ahora es todo lo que estamos charlando ahora, que es violencia, ¿sí? Porque hay un montón de pornos venganzas, ¿sí? No solo en los adolescentes, sino en los adultos también, y es el espíritu de época en el cual vivimos, ¿no es cierto? Me parece interesante tomar en cuenta. Y quería rescatar algo que estábamos charlando. En todo el capítulo falla o falta la comunicación de los adultos con los adolescentes. De hecho, ¿no es le va preguntando a docente por docente. Va docente por esa sala de profesores, me parece que ahí falla esta cuestión, ¿no es cierto? Y como dicen las chicas, la voz de la damnificada o de la víctima no es puesta en circulación, digamos. Creo que también, por eso, mirá la paradoja, ¿no? Hablamos de tecnologías, redes y demás, y la comunicación humana sigue siendo el instrumento fundamental para concientizar, para dar herramientas, y me parece que esto es lo interesante, el mirarnos cara a cara, porque lo que surge en el aula todo esto, digo, no surge la familia tendrá otras maneras de comunicarse. Me parece que a veces el mundo de los adultos está desligado o desgajado de los adolescentes. Cuando se producen estos casos es cuando están en tensión y están incomunicados. Lo que hay que restablecer con todas las herramientas que tenemos, pues vivimos en un tiempo de mucha herramienta para charlar con los muchachos, las muchachas y también con los colegas, es importante hacerlo, digamos. Clarísimo. Hacemos una nueva pausa aquí en este Merlí, el debate. Tras la pausa, Guy Debord y esta corriente filosófica que asoma y que atraviesa todo este octavo capítulo. Ya volvemos. Guy Debord murió en 1994 y cuando esbozó su teoría de que somos a través de una pantalla, todavía no existían las redes sociales.
¿Hoy sigue siendo así, Edu? ¿Seguimos existiendo a través de la pantalla? Así es, me parece que Debord se nos adelantó al tiempo de la tecnología, ¿no es cierto? En este librito, no sé si te lo podemos mostrar, ¿Sí? La cultura del espectáculo. Ahí lo estás mirando. La cultura del espectáculo, que son puntos que va analizando él sobre la fabricación de imágenes y cómo nos representamos los seres humanos a través de ellas. Él predijo, sí, como bien digo, esta cultura de la imagen, de la representación. Si hoy viera TikTok, estaría diciéndonos algunas cuestiones. Digo, una red donde los adolescentes son protagonistas, digamos, y muchos de los videos que a lo mejor podrían estar en el capítulo de Merlí, hoy están casi en TikTok, digamos, en la adolescencia, ¿no es cierto? Me parece... Decía Merlí que es un filósofo que no te lo van a enseñar en ninguna No escuela, pero enseñan. vos sos uno de los Yo pocos soy profes uno de los que damos clases en comunicación, digo, porque me parece que revisa y visita la importancia de las imágenes, no es apocalíptico ni integrado, digo, creo que supera esa grieta que a veces tenemos en los estudios de comunicación, lo bueno y lo malo, lo veías en la sala de profesores, la tecnología no les importa, hoy esa sala no existiría porque están todos en la sala con sus celulares, digo, trata de superar esa antinomia y trata de explicar un poco esta cuestión de la ideología y de cómo la técnica nos impone un discurso. Y ese discurso es una cultura occidental, un discurso patriarcal que hay que deconstruir. Él no va a usar la palabra deconstruir, pero hoy lo podríamos hacer dialogar con estas visiones. Podría dialogar Debord con Rita Segato de una manera muy particular. Y esas herramientas para los docentes, para las instituciones educativas, serían muy bueno para estos casos que se van dando. Estos y muchísimos más que se dan en la vida institucional de la escuela primaria, secundaria y universitaria. La técnica, cuando decís la técnica nos impone formas de pensar o formas de cultura, ¿te estás refiriendo justamente a, por ejemplo, el concepto de amistad? Exactamente. Hoy somos amigos de, no sé, mira, miles y miles de personas. Exacto. Vivimos a través de los likes, digamos, y construimos redes, mira, justamente las redes, son redes que nos tratan de atrapar, digamos. El otro día había una entrevista de Bilinsky que decía, hay un estudio que dice que puedes tener hasta 100 o 200 relaciones amistosas. Y Facebook te permite 5.000. Hablo de Facebook y ya estoy dando el documento porque es una red que no utilizan los más chicos, te quiero decir. Se me cayó el documento con eso, pero te quiero decir, la técnica prescribe un montón de cuestiones. Claro. Y prescribe también estas situaciones particulares. Por eso está el mundo de los adultos, el mundo de los adolescentes, que tiene que desmontar esta cuestión y saber utilizar, porque a veces nos filmamos con consentimiento muchísimas cosas y después esas imágenes circulan por la nube, por las redes, y a lo mejor no autorizaste a esta cuestión. Entonces me parece importante lo que plantea Debord y hacerlos dialogar con un montón de filósofos y de pensadores y de feministas que pueden también colaborar y hacer un diálogo intenso con Debord. Nasa, ¿cuántos seguidores tenés en las redes sociales? No lo tengo muy presente, pero en este momento deben ser entre 200 más o menos. Sí, bueno, eso. ¿Y amigos verdaderos y amigas? Y yo tengo, bueno, mis cuentas privadas, porque es algo que la verdad no me gusta tenerlo público. Y sí, la mayoría son todos amigos, personas que conozco, pero admito que hay algunas personas que, por ejemplo, no sé, cuentas de empresas que me siguen, pero intento mantenerlos medio al margen de toda mi privacidad, digamos. Porque hay algo curioso que sucede, por ahí, yo tengo hermanos más chicos, y veo que se comentan o que se saludan o que se escriben en las redes sociales y que después en la vida real, en el cara a cara, ni siquiera se dicen hola. Eso sucede habitualmente. Vos pasás por la calle, acabas de dialogar con alguien o intercambiar mensajes con alguien en redes y ni un hola. Eso es como es también para pensarlo desde distintos puntos de vista. Por eso planteaba lo de la comunicación desde el punto de vista antropológico. Por eso la técnica es que nos prescribe un montón de cuestiones y de acciones, ha ganado la batalla, digamos. Pero no es quién gana, quién pierde, sino tratar de meternos en esa lógica y fundamentalmente hablar con los más chicos o los adolescentes en el aula de que hay una lógica particular de esa técnica y de esas imágenes, porque hoy somos a través de las imágenes y de las representaciones.
hacemos de nosotros. Marina, te traemos a la mesa, te escuchamos. Sí, a mí me parece, también teniendo un hijo adolescente, es que las diferencias entre el mundo offline online no están tan marcadas. Se puede estar almorzando en la mesa con 2 personas, pero a su vez estar participando en el mundo online. Y hay como una entrada y salida permanente, que eso me parece que ha cambiado algo de la vida cotidiana en el uso de las tecnologías, y que, como bien lo decía Nazaret, con la pandemia se ha intensificado el uso de las redes virtuales, y la sociabilidad joven está fuertemente depositada en las redes. A mí me gustaría plantear preguntas, porque tengo preguntas, no respuestas, de cómo el uso de las redes, las tecnologías de comunicación, las apps, modifican el plano erótico, afectivo, la vida sexual, de qué modo, qué pasa con lo íntimo, con lo privado, a qué nuevas violencias estamos expuestos, qué nuevas ansiedades. Me parece que hay todo un campo. Por ejemplo, ¿qué nuevas ansiedades implica la sociabilidad en las redes? El estar ahí, el estar disponible pero que no te contacten, que no te pongan un like, el temor al gosteo, el temor a la cancelación. ¿Qué pasa en el pasaje de la interacción virtual sin los 5 sentidos a un encuentro corporal? ¿Qué se genera? ¿Cómo se viven en clave? ¿Qué pasa con los mandatos de belleza y de perfección corporal en entornos donde tiene primacía la imagen visual, en una cultura altamente estetizada que tiene muy poca tolerancia para el acné, para la gordura, para el cabello despeinado? Digo, ¿cómo se juegan todas estas presiones para trabajar y para producirse en un mercado de consumo visual, a pesar de que a mí no me gusta abonar ninguna hipótesis que demonice a las redes sociales? Porque como todo ámbito de la vida tiene un sentido dual, digamos. Permite muchas cosas, pero trae nuevos desafíos y nuevas preguntas, ¿no? Bien, las preguntas de la sociabilidad de jóvenes. Las preguntas quedan planteadas, y hablando de este sentido dual que vos traes, Marina, le quiero preguntar a Yelén, porque ¿qué hubiera sido de los movimientos feministas, por ejemplo, sin las redes sociales? Es que por eso mismo era interesante lo que planteaba de pensar en, bueno, no demonizar a las redes sociales, sino ver qué nos permite. Creo que a nosotras, y una menos, se discutió mucho tiempo si tiene que ver con una historia que viene o tiene que ver con una viralización de una consigna. Creo que son las dos cosas, y que hubo redes que permitieron difundir un hashtag, y eso habilita una difusión, y esa es una manera de difundirlo. Y creo que lo interesante es cómo entran estos temas a la escuela, lo que decía Marina, cómo entra a la escuela, en donde a mí me parece que mucho tiempo costó o cuesta hasta el día de hoy que los docentes y las docentes entiendan de que también es un tema de la ESI en la escuela, porque ha pasado en algunas instituciones en donde es como, bueno, eso es algo de los chicos, no pasó acá. Digo, cuando no pasa en el aula, ¿por qué lo vamos a discutir en el aula? ¿No? Pareciera ser que la difusión de la imagen entre compañeros que se dio en otro ámbito no es un tema que hay que discutir. Y yo creo que justamente las redes han ingresado a todas las capas de la vida social, las políticas, las comunitarias y sobre todo la escuela. Y a mí me parece que hay como una discusión sobre qué ocurre con la ciudadanía digital y cuáles son los derechos que tenemos los jóvenes y las jóvenes para difundir. Creo que a nosotras, el movimiento feminista, y a todas las militantes, las jóvenes, las redes nos permitieron instalar consignas, visibilizar reclamos y en algún punto como difundir y llegar a lugares en donde no hubiéramos llegado nunca si no hubiera sido por eso. Entonces yo creo que hay una ciudadanía digital que tenemos que discutir, que eso significa derechos, deberes, responsabilidades, en donde tenemos que poder tomar lo mejor de eso. Creo que es posible. Y que ni uno menos lo tomó, y de la mejor manera. Totalmente, y además eso permitió que sea una consigna mundial. Se rompen barreras, digo, no tiene que ver ya con lo territorial, sino es una consigna mundial. Mientras se hacían marchas por una menos acá en Estados Unidos también, en Perú, digo, eso permitía difundir algo, en ese caso algo que está bueno, ¿no? Como pensar en, bueno, difundimos cosas que están buenas y cosas que no, hay cosas que están buenas. Creo que hay que poder, sumando a las preguntas que decía Marina, como hay que poder discutir qué pasa con la cultura del odio, qué pasa con la cancelación. Es real esto, ¿no? Digo, hay estereotipos corporales que tienen más likes, entonces, bueno, ¿por qué una foto de determinadas modelos se difunde? Y a su vez, ¿qué pasa con las jóvenes y los jóvenes que ven que eso es lo que funciona? Digo, es como, bueno, entonces yo
tengo que poder intentar llegar a eso para poder ser como una influencer o poder ser famosa. Digo, aparecen como muchas de esas cuestiones y creo que es una buena oportunidad este momento que estamos viviendo de época para poder tener esas discusiones, en donde sí o sí en las escuelas se da esto. El punto es cómo y qué podemos ofrecer los adultos en relación a las tecnologías y a toda la cultura digital, en el sexo, en la educación, en todos los planos de la vida. Y hablando de filosofía, de Debord, que planteaba que vivimos a través de las pantallas, algo sucedió anoche en el capítulo que tiene que ver cuando Iván sale a la calle y dice: nadie nos mira, nadie nos mira, nadie nos mira. Él tiene que superar esa agorafobia. ¿Cómo es, Edu? ¿En las redes todos nos miran y afuera nadie? Y hay un poco de eso. Somos sujetos y objetos de miradas diferentes y distintas. Y como te decía recién, lo tecnológico ha hecho que nos guste. El me gusta de la red no es el me gusta de la calle, digamos. Me parece como interesante tener en cuenta estas cuestiones. La pandemia también ha hecho que vivamos en terminales de pantallas. Ahora recién estamos saliendo de nuevo a la luz y al encuentro con el otro. Mirar lo que es mirarnos a los ojos, porque no reconoces al otro con el barbijo, digamos, ¿no es cierto? Es como que hay que reconstituir ese salir afuera y salirnos un poco, desconexión, digamos, hay también una cultura de la desconexión, porque es como que vivimos 24/24 online, ¿no es cierto? Como decía la compañera. Lo decía recién. también Nazaret al comienzo del programa, que con la pandemia se intensificó el uso de las redes sociales, sobre todo entre adolescentes. Nasa, el contacto entre ustedes, con tus amigos, con tus amigas, es vital en este momento, ¿no? Es como que ustedes se reconocen en todos, pero sobre todo en la adolescencia, me da la sensación, lo sabrá mejor Marina, que es psicóloga, en función de otros, de otres. ¿Lo sentís un poco así, que somos a través de redes sociales y fuera nadie nos mira? Y sí, completamente con el tema que es muy esencial, sobre todo para los jóvenes, los adolescentes, la interacción. O sea, yo creo que es uno de los grupos que peor la ha pasado en la pandemia. Y con respecto a esto que nadie nos mira, me parece a mí que es porque es lo convencional, digamos. Porque uno en la calle sale a caminar y nadie lo mira. Y es la pregunta de por qué un video con contenido sexual, por ejemplo, se difunde más rápido que un video de una persona haciendo una acción solidaria. Es porque es algo fuera de lo convencional, es algo morboso, por decirlo así. Marina, ¿cuál es el fundamento del morbo? Vos que la tenés más clara con cuestiones psicológicas. En este caso yo no sé si pensaría tanto en clave de morbo por el consumo de las imágenes sexuales. Pensaría en precisamente todo el tabú que históricamente ha rodeado a la sexualidad y la dificultad que tenemos que seguimos teniendo a pesar del cambio de época, a pesar de que estamos en un contexto que es más habilitante para poder hablar más llanamente, en donde ciertos controles morales en torno a la sexualidad se han relajado, si lo miramos en comparación con unas décadas atrás, pero todavía sigue habiendo todo un rum que se pone en juego cuando tratamos temas que tienen que ver con la sexualidad. Hay algo de la pulsión ahí sexual que nos moviliza y que tiene que ver, bueno, con cómo ha sido construida la sexualidad como un objeto lleno de tabúes, de silencios, de fantasías, que nos ha hecho vivir nuestra vida sexual muchas veces de manera muy disociada con respecto a los cánones socialmente aceptados. Digamos. Entonces, me parece que hay algo que se pone en juego ahí, ¿no? Y una cosita con respecto a la escena de Iván, si puedo acotar algo. Sí, claro. Me parece que, bueno, en su caso particular, él necesita este mantra de decir nadie nos mira porque necesita algún recurso que lo ayude a salir a la calle. Pero me parece que estas escenas y lo que estábamos hablando desnudan la fragilidad humana en el sentido de que estar en la vida es estar expuestas a la mirada
que es en un sentido literal y en un sentido fuertemente simbólico estar expuesto a la mirada de los otros, porque es estar expuesto a sus acciones, a su intromisión sobre nosotros, y nos creamos muchos mantras. La cultura neoliberal nos ha creado el mantra de que somos autosuficientes y de que entonces podemos solas. Pero en realidad hay cada vez más teóricas feministas que abogan porque asumamos la fragilidad que nos constituye, asumamos la vulnerabilidad constitutiva de lo humano, que es estar expuestas, y empecemos a trabajar desde ahí en vez de negar esta dimensión de la fragilidad, creándonos estas prótesis culturales de que somos autosuficientes y que solas podemos con todo. Parece como un planteo interesante ahí. Buena reflexión, buena reflexión. Hacemos la última pausa aquí en este Merlí, el debate. Tras la pausa vamos a hablar de justamente el abordaje que hace Merlí con Mónica respecto del sexting. No se vayan, ya volvemos. Bueno, ¿es ingenua, Mónica? ¿Es peligroso grabar las tetas? No, a mí de la escena me llama mucho la atención como... Bueno, por suerte Mónica pudo responder a eso. Digo, no sé si en una situación de violencia de ese tipo, esa es la manera de hablarle a una persona que acaba de sufrir violencia en la medida en que se difundieron sus imágenes. Entonces, creo que si bien él le dice, bueno, no, la culpa la tiene el que envía, sí termina diciéndole, esto no te va a volver a pasar si vos no lo haces más. Entonces, creo que en realidad culpabiliza nuevamente y hay una doble revictimización porque todo el mundo habla de ella, él vuelve a decirle, ya lo sabemos todos, y lo que me parece que no está bien es ese abordaje. Justamente creo que es una situación ideal esa que acaba de pasar. No siempre las chicas y las jóvenes pueden recibir esos comentarios de esa manera. Entonces, romántica podría decir, ¿no? Digo, como, bueno, hablamos entre pares. Me parece que ahí hay que tener más cuidado, hay que poder hablar de otra forma y sobre todo no hay que negar cuáles son las prácticas, ni cuestionar cuáles son las prácticas eróticas que tiene otra persona, en este caso una joven. Digo, más allá de que le diga, bueno, sos chica. No, ella decide y ahí tomó la decisión de filmarse. Me parece que en ningún momento le dice, bueno, la próxima... Tené algún cuidado, fíjate en esto. Creo que esa es la discusión que hay que poder empezar a tener. A dar. Muchísimas gracias a Yelena Altamirano por habernos acompañado. Y hablando de romanticismo, algo que sucedió, y en 30 segundos te pido una reflexión muy difícil, Marina Tomasini, respecto de la resolución de la escuela. Finalmente terminan todos como desnudándose en el aula, diciendo que en realidad no era tan terrible lo que había sucedido y que uno se puede filmar en tetas, diría Merlí. Sí, no me imagino una intervención semejante en las escuelas cordobesas. Creo que sería realmente algo de mucho revuelo, pero me parece que más allá de eso es interesante cómo se termina revirtiendo, coincidiendo con todo lo que decía Yelena, de que hay que trabajar el cuidado, pero hay que ver cómo, de no responsabilizar a la persona que está siendo víctima de una situación de violencia, y que hay que trabajar con una interpelación ética a quien decide enviar el video y quien decide viralizarlo. Dicho esto, me parece interesante porque muchas veces en estas redes de solidaridad entre pares se terminan dando estas especies de revueltas a modo de protesta, donde nos ponemos en un plano de igualdad. Igual ha habido pollerazos, ha habido muchas manifestaciones de estudiantes en las escuelas y a lo mejor el final de la escena se podría inscribir en esta clave, digamos, como un proceso que transite el abordaje del tema, del foco puesto en Mónica como la responsable, a empezar a asumirlo como una cuestión colectiva. Me parece interesante, pero bueno, un poco idealizada para pensar efectivamente las realidades escolares. Muchísimas gracias, Marina Tomasini, por haberte sumado a este debate. Le doy la palabra a Nazaret Abiuso y para preguntarle justamente esto que decía Marina, ¿te parece que puede haber sido real una escena semejante como lo que sucedió ayer en el capítulo, al final del capítulo, cuando los compañeros se solidarizan con Mónica filmándose semidesnudos? Me parece que sí, la parte de la solidarización podría haber sido real, no de esa forma, con todo el tema del video que Merlí grabó, pero sí el acompañamiento, porque al final del día son un grupo, son un curso, compañeros que van a estar juntos por muchos años, entonces uno obligadamente casi desarrolla esta relación de empatía, entonces al final del día me parece que la parte de la disculpa sí sería sincera. Muchísimas gracias, Nazaret, por haberte sumado.
Le doy la palabra final a Eduardo de la Cruz. Si Dewey estuviera vivo, ¿no? Sería muy lindo que estuviera vivo porque seguiríamos pensando, incluyendo nuevas miradas, lo que hemos hecho esta noche aquí, que a partir de un capítulo de una serie de ficción, estamos charlando cosas muy contemporáneas y coyunturales. Pero las redes sociales son tan disruptivas que creo que él no se las hubiera imaginado, ¿no? No, creo que no. Porque son vanguardistas en un punto, como decía aquí la compañera, sirven de mucho, usándolas correctamente, son herramientas que sirven de mucho y todavía también destruyen mucho. Destruyen mucho, por eso a la hora de dar herramientas para el consumo, el análisis y saber a dónde se quiere llegar. Pero nos han dado mucho y hay que seguir pensándolas de alguna manera. Debord sigue estando vivo en su pensamiento. Las como redes decía llegaron Merlí. para quedarse, ¿no? Creo que sí. Es el hábitat que consumimos y en el que habitamos. El próximo martes a las 23 horas, gracias Edu por haberte sumado. No, gracias a El vos. próximo martes a las 23, nuevo capítulo de Merlí de esta primera temporada, el capítulo 9, aquí un